Hola amigos, otra vez con ustedes. Soy Carlos García Palermo desde mi canal de YouTube, La construcción del jugador de ajedrez. Y hoy quería mostrarles el final de torre y alfil contra torre. O sea, nos vamos a meter en un terreno difícil, tan difícil que en el torneo de candidatos para el título mundial del año 2016, Caruana no consiguió ganárselo a Schwindler en la penúltima ronda y con eso comprometió seriamente sus chances. Porque si ganaba, podía jugar contra Karjakin en la última ronda necesitando solamente las tablas. En cambio, al no ganar, estaba forzado a ganar y esa partida con negras y no pudo hacerlo. O sea que tuvo que esperar un tiempo más para jugar con Carlsen. Bien, vamos a ver el final. Este es difícil, uno puede confundirse, puede olvidarse, y eso pasa con el estudio de los finales. Uno los estudia hoy y tal vez lo tiene que jugar dentro de 5 años o nunca. Y a la hora de que le toca, el jugador generalmente está cansado, es una lucha larga y tensa que precede el final, tal vez 4 o 5 horas, y tal vez la última ronda de un torneo, cansador, y bueno, la posibilidad de equivocarse es bastante factible. Entonces, primero vamos a ver un poquito el final, que tiene rasgos que pueden confundir porque las variantes se parecen. Y siempre que las variantes se parecen en ajedrez, sea en apertura o en final, uno las mezcla y se confunde. Vamos a ver si conseguimos, como decía Capablanca, limpiar la hojarasca. Capablanca usó esta expresión alguna vez. Limpiar la hojarasca, clarificar. Su modo de pensar el ajedrez era buscarlo más claro. Vamos a ver si lo conseguimos. Aquí, esta es la posición de Philidor, es la posición que Philidor analizó en 1749, publicó los análisis en su libro El análisis del juego del ajedrez. Le llamamos posición de Philidor. Es una posición que está ganada, pero para dar una idea de lo difícil que es esto, le voy a contar que si la torre estuviera aquí y el rey estuviera aquí, tocándole al blanco inclusive, la posición no se puede ganar. El negro tiene una defensa esperando con la torre, contra torre 8 va a tapar los jaques, contra el alfil jaque se va a ir, contra este jaque se va a ir para este lado y se defiende, más o menos se defiende. Merecería analizarse un poco más la posición, pero por ahora vamos a ir directo a la posición ganada, que es esta, tocar blanco. Intuitivamente no es fácil elegir qué hacer. Uno tiene que renovar la amenaza de alguna manera. El plan general sería tratar de crear amenazas para descoordinar las piezas negras. Las piezas negras están organizadas en este momento para frenar este mate que se tapa con la torre. Pero las blancas pueden cambiar la torre de flanco, pueden hacer cosas que obligan a las negras a reposicionarse. Y en ese juego es donde el blanco va a tratar de engañar al negro, de obligarlo a perder su organización defensiva. Vamos a ver cómo hace. La primera jugada del blanco no es fácil, es una jugada de espera, torre G7. ¿Por qué hace esa jugada del blanco? Porque el negro tiene pocas jugadas a su disposición. De hecho, la torre no va a ir a E8 porque queda muy chiquita la torre y el blanco puede cambiar de flanco, amenazar mate, que sería imparable, y eso es bastante natural e intuitivo. Entonces la torre debe elegir una de estas dos casillas. Jugadas de rey tampoco hay, porque a rey E8 tiene torre de mate, a rey C8 también le dan este jaque mortífero porque el escape está controlado por el alfil. De modo que el negro no tiene más opciones que mover la torre a E3 o a E1. Vamos a poner torre E1, después se va a entender
por qué esta jugada dificulta un poco más las cosas al blanco. Y ahora otra jugada difícil en la posición es cambiar la torre de flanco. Una vez que esta torre está en E1, la cambio de flanco, pero no a cualquier casilla, no a esta casilla, sino a B7. Misterio, ¿por qué B7? Amenazo mate del otro lado. Entonces, el tema es que si me hacen el rey C8 defendiendo ese mate, ahora la torre que fue a B7, yo la justifico porque bajo la torre y controlo en esta línea el escape del rey, que no puede irse, y amenazo muy duro alfil E6 jaque y contra rey D8 otra vez mate con torre B8. Y ahora las piezas negras han perdido organización. No puede hacerme dos jugadas a la vez y hacer esto, ¿no? El negro está ahora obligado a hacer como única defensa posible clavarme el alfil para que no le dé el jaque. Pero ahora el blanco entonces explota que el negro ha perdido el rumbo, viene con la torre del otro lado, es equivalente a cualquiera de estas casillas, amenaza mate aquí, la torre no puede colaborar en la defensa, y si el rey se va un paso más allá, entonces la torre ahora vuelve a A4 y amenaza mate imparable. Fíjense esta maniobra como dejó mal a las piezas negras. O sea, cuando estaba aquí, las blancas no van inmediatamente a amenazar mate porque el negro todavía se defiende. Primero le hace una jugada de cambio de flanco para obligarlo a ir a B8 y luego le hace torre A4 que le amenaza mate imparable. Bien, entonces estamos en esta situación en que la torre está en E1 y acabamos de cambiar de flanco. Y ensayamos para el negro la defensa rey C8. Bueno, ahora vamos a ensayar la defensa torre C1 para tapar el jaque en B8. Bien, y ahora viene una jugada con la cual se comienza a entender por qué le tuve que mandar la torre, por qué hice este tiempo antes para que esta torre se moviera. Es una jugada de control, jugada también misteriosa. Alfil B3 es la jugada. Las negras tienen controlada la torre, no pueden dar jaque, no pueden ir a la séptima. Tienen que hacer algo. Sí, podrían decir paso, no hacer nada, se defiende perfectamente. Pero deben hacer una jugada, las negras. Están Zugzwang, que es la palabra que les recuerdo, es la palabra que usamos en ajedrez, la palabra alemana, es una expresión que quiere decir obligación de jugar. Tiene que hacer una jugada y no le conviene hacer esa jugada. Le hace perder su defensa. Veamos, entonces, en esta posición, ahora, el blanco en realidad no amenaza nada, pero el negro debe jugar. Si el negro hace rey C8, entonces otra vez le hago torre B4. Y ahora sí le amenazo este jaque. Y el mate por allá tiene que hacer por fuerza rey D8. Y ahora otra vez le hago un cambio de flanco por este lado. De modo que si rey C8 otra vez se produce una variante muy parecida a la anterior. Alfil D5 que amenaza mate. Y a rey B8, torre A4, mate imparable. Muy bien. Entonces, no rey C8, sino torre E1 otra vez. Y ahora hay una jugada que para mi gusto tiene valor estético. La jugada que hace el blanco ahora. Creo que no es la única para ganar, pero es la más bonita. El blanco hace una jugada
alfil A4. Fíjense, controla la casilla E8 y la casilla D1. O sea, no hay ni jaques, ni va a poder tapar el mate que le estoy amenazando. Entonces, problemas. Amenazo mate, ¿no? Cuando tape me voy a comer la torre. Y si hace rey C8, otra vez el negro perdió la organización de las piezas. Le juego torre B4, otra vez. Sigue sin haber jaque. Le amenazo alfil D7 jaque y torre B8 mate. Y no puede pararlo. No puede parar ese mate. Entonces, alfil B3, digamos esta posición, alfil B3, vimos que rey C8 tropieza con toda esa línea que tiene el detalle estético de alfil A4. Entonces va a jugar el negro torre C3, que no tiene otra alternativa que torre C3. Y ahora vamos a ver por qué la torre en la tercera o en la sexta, según lo quieran ver, no funciona bien. El blanco vuelve a hacer ahora, vuelve a colocar su alfil en D5, pero con la torre negra mal ubicada. Alfil E6 amenaza mate aquí, obliga a dar un jaque. Alfil D5 vuelve a amenazar mate. Y ahora, si las negras hacen, por ejemplo, rey C8, entonces se encuentran con que el blanco hace torre A7 y está dominada la casilla. La torre no tiene la casilla que necesita para venir a tapar el jaque. Y el negro está perdido. Y si fuera para el otro lado, pasa lo mismo. Hago torre G7 y no tiene esta casilla. Fíjense cómo la torre en la sexta es mucho más controlable por el alfil que la torre en la séptima, en la octava. El alfil ahora está controlando las dos casillas importantes para la torre. Bien, entonces, torre C3, alfil E6, torre D3, alfil D5. Entonces el negro puede elegir el rey C8. Y ahora el blanco puede hacer torre A7 como veíamos. Bueno, ese torre C8 analizamos. Puede volverle con la torre a C3. Y ahí, ahora le damos un jaque, que tampoco es una jugada fácil de hacer. La idea, si rey 8, otra vez torre G7, y la casilla de la torre está controlada, no puede evitar el mate, entonces al torre jaque jugamos rey C8, y ahora, siempre desorganizando al negro, le creo una amenaza con la torre del otro lado, le amenazo mate del otro lado, y la torre no puede colaborar, pero puede hacer rey B8 para tapar de torre. Si doy este jaque, tapa de torre. Bueno, y ahí le doy este otro jaque otra vez. No puede ir al rincón porque le doy un jaque descubierto, como la torre. Tiene que ir a C8. Y ahora torre B4, porque el blanco tiene otra idea para controlar la torre negra, que enseguida la vamos a ver. Amenaza, jaque y mate. Y si hace rey D8, ahora otra jugada sutil con el alfil, que ustedes, si pausan el video un momento, la van a adivinar enseguida. La jugada es alfil C4. Por eso la torre en la cuarta. Alfil C4. La torre está controlada. Amenazo mate. No puede escaparse porque le doy mate. Ni puede volver a C8 porque le doy jaque
y mate. Entonces no hay defensa. Si hace rey C8, entonces le doy jaque y le doy este jaque, tapa con la torre y mate. Bueno, ya ven, no es simple. Las variantes, uno puede confundirse, es lícito confundirse, hay que hacer un tiempo. Si la torre en la primera jugada viene a E3, transpone a las otras líneas, donde después está forzada a ir a la sexta, y va a pasar lo mismo, va a tener estas dos casillas controladas. Bien, entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué Caruana no ganó este final? Primero hay un detalle curioso. La posición de Svidler-Caruana, Svidler se estaba defendiendo muy bien. Ustedes saben que en el final hay 50 jugadas, a partir de que queda este material para ganar el final. O sea, la regla 50 jugadas sin captura ni movida de peón. Como no hay ningún peón, ni hay más capturas. Cuando pasa la última captura, se cuentan 50 jugadas. Y ese es el plazo que tiene el blanco para ganar la partida. Entonces, ya Svidler se estaba defendiendo por unas 35 jugadas cuando se equivoca y cae en la posición perdida. Y a Caruana le quedan pocas jugadas, entonces, para ver si consigue ganar dentro de las 50 permitidas. Un detalle interesante es que la posición a la que ellos llegaron es esta. O sea, es la misma posición con el flanco cambiado. Y ahí leo en un comentario que Svidler consultó durante la partida si él podía sentarse de costado para ver la posición de costado, porque él había estudiado el final orientada como la vimos recién nosotros. Ahora la tiene de costado y le costaba ubicarse, y parece que preguntó al árbitro si le permitían hacer eso y parece que le dijeron que no. De hecho, ahí me acuerdo una anécdota, vieja anécdota, en el ajedrez argentino tuvimos un jugador que quisimos mucho, porque murió a los 99 años, Francisco Benco, y él una vez lo hizo, torre y alfil contra torre, se fue sentando en los distintos lados del tablero para entender lo que estaba pasando, y cuentan que terminó sentándose al lado del rival, o sea, del mismo lado del rival, para entender en qué situación estaba. Porque, y esto lo decía Razubayev, el entrenador del equipo italiano, por eso a mí me lo han comentado, que cuando uno tiene la torre y el alfil y las posiciones tablas, una manera de intentar ganar es cambiar la posición de flanco, porque los jugadores se suelen confundir, tienen una imagen visual y se confunden si se la orientan del otro lado. Al punto que estamos hablando de un primer nivel mundial, de una candidatura, y el jugador pide sentarse de costado para ver la posición. Eso para dar una idea de cómo son las cosas, ¿no? Bueno, llegaron a esta posición, más o menos a esta posición, la torre ya está en la octava que vimos, y correspondía que van a cambiar la torre de flanco y entrar en la línea que acabamos de mostrar. Pero él hizo directamente la jugada de control del alfil. Y Svidler entonces le jugó la torre a la séptima, porque claro, no es lo mismo hacer esta jugada en esta posición, cuando ya tengo la torre, por ejemplo aquí, que estoy controlando las dos casillas de la torre y lo obligo a ir a la desfavorable, que hacerla en esta posición, en que la torre sencillamente espera y vuelve a crearme problemas, ¿no? ¿Qué pasó? Después Caruana volvió a la misma posición y hizo una incluso peor, que fue con el alfil al otro lado. Y bueno, entonces, que es un error ya conceptual más grave, porque ¿cómo nos vamos a acordar en un futuro si la jugada de control es esta o esta? Es muy fácil. Esta casilla tiene que estar controlada, porque yo no debo permitir que mi rey se escape para el lado largo. Aquí hay un lado pequeño, lado corto, y un lado largo. Este rey tiene escape, tiene una línea más para escaparse. Entonces, tengo que controlar esta casilla en vez de esta. Del rey que venga para el lado corto, que ahí lo voy a poder cazar.
para el lado largo no voy a poder. Entonces, la jugada de control con el alfil hacia atrás siempre va a ser la que controla el escape al lado largo. Eso es, no sé, por lo menos a mí me sirve de ayuda a memoria. El día de mañana, si me toca este final, me voy a acordar de esa manera. Esta explicación no la he visto en los libros, porque estuve mirando, por ejemplo, excelente libro de Bats for Chess Endings, de John Spielman, Wade y Tisdall. Es un libro muy bueno, de un muy buen trabajo sobre finales, y habla un poquito es decir, das una muy buena exposición de todo lo que se sabe sobre el final de torre, alfil contra torre. Solamente muestro la posición principal. De hecho, esto tendría que servir de estímulo para que el que se interesa vaya a los libros y se documente, ¿no? O sea, no tiene que quedarse con lo que yo les cuento. Entonces, bueno, además, la otra cosa curiosa, que si Caruana hubiera jugado bien, o sea, torre B2 y luego alfil F2, hubiera llegado justo a dar mate en la movida 50. Justo hubiera llegado. Después, en el momento que vuelve a la misma posición y hace la jugada equivocada, bueno, eso se puede disculpar porque él ya ve que se le terminan las 50 jugadas y no llega y no consiguió controlar al rey y que se le va la chance. Y además está jugando mucho. Ese error de hacer alfil F2 a destiempo le debe haber costado $500,000 fácil, porque era el match con Carlsen. Bueno, ahora voy a seguir en el siguiente video. Por alguna razón, a los 23 minutos se corta el video que estoy grabando. Así que me voy a adelantar a que me lo corte automáticamente y pasamos al siguiente video, que les quiero contar un par de cosas más respecto a este mismo tema.